noches, mi nombre es Evelyn Stephanie V. Rodríguez, estudio en la Universidad Estatal de Milagro, la carrera de Psicología. El tema que le voy a exponer se llama Análisis factorial de la inteligencia. Según el autor Charles Perman, en el año 1904, tras la observación de la correlación de diversos test o teoría de la inteligencia, nos permite estudiar las variables no observables, es decir, los factores, que en relación es un conjunto de variables de observación, o de otro modo, puede explicar las relaciones dadas entre las variables en base a números menores de variables observables y no observables. Según el autor Louis Leon Thurston, nos explica que la inteligencia tiene un sinnúmero de relación, que tiene fluidez verbal, comprensión verbal, actitud espacial, rapidez de perceptiva, razonamiento inductivo, la actitud numérica y la memoria. Esos son aportes que ayudan a la comprensión de diferentes intraindividuales observadas en el desempeño entre pruebas de inteligencia. Esto nos permitió la construcción y mejora de test de inteligencia, su personalidad, su carácter, su interés, entre otros aspectos psicológicos. Tenemos entre ellos algunas teorías de inteligencia de Wilford. Wilford se basaba en la creatividad. Él tuvo un aspecto de constructo complejo a lo largo de la historia. Él tenía una visión clásica de la inteligencia como una capacidad única y unitaria. Entre otros, consideraban que se tratan de un conjunto de sinnúmero de capacidades independientes entre sí, pasando uno a otros, estipulado por la existencia de conjunto de habilidades, de organizaciones jerárquicamente, o sea, ordenadamente. Han surgido varias cantidades de teorías o modelos, entre ellos se intenta explicar sobre la inteligencia, cómo estructura o cómo actúa de una manera u otra la inteligencia. Según él dice que el estudio de la inteligencia influye a una teoría que está junto relacionado sobre Raymond Caso y entre ellos estudiaron los modelos de aportaciones más relevantes en lo respectivo a la concepción de inteligencia como un conjunto de habilidades. O sea, la inteligencia para ellos son habilidades que adquieren entre ellos. O sea, ellos se basan en la consideración de inteligencia como un proceso del ser humano. Es una transformación a la información en medio de contenidos mentales. La manera que tiene una visión o el autor tiene tres dimensiones separadas o independientes, basada en la percepción, transformación de la información y la emisión de respuesta. También él dice que hay elementos de entradas o contenidos o operaciones y elementos de salida o productos. Su modelo que él explica es tridimensional y suele ser presentado de una forma de un cubo entre las ideas. Tiene tres grandes dimensiones que se interrelacionan para formar 120 factores distintos. Hay un modelo taxonómico que se considera las diferentes capacidades jerárquicas entre ellas, siendo diferentes actitudes independientes. Según para ellos, la inteligencia es un conjunto de actitudes separadas entre sí, como ya lo había dicho anteriormente, que permite la adaptación al medio. Los contenidos se entiende que es un conjunto de información de datos recopilados, que son medios externos, internos o propios sujeto. Los datos que ya hayan realizado por algún tipo de trabajo entre ellos.
hay elementos básicos en el cual el organismo trabaja para elaborar contenidos de operaciones. Esos contenidos son tres, cuatro diferentes tipos de información. Figural, que se trata de lo visual, es decir, imágenes. Lo simbólico, que se relaciona con lo visual, pero tiene su concepto o ideas entre sí. La semántica, contenidos mentales vinculados al significado de los símbolos. Y conductual o comportamiento es aquello que proviene de la vinculación con el medio u otros individuos, es decir, gestos, deseos, intenciones o actitudes. Las operaciones o procesos es un conjunto de procedimientos del organismo que realiza una transformación de información de entrada y otras salidas. Los procesamientos de información de contenido generan productos en forma mental o física. Entre ellos tenemos procesos en el cuales son la cognición, la memoria, la producción convergente, la producción divergente, la evaluación. La cognición no es más que una conciencia o comprensión de la información. Se basa en la capacidad de extraer el significado de la información captado. La memoria se basa en retención de información a fin de operar en algún momento en ello. Producción convergente no es más que la creación de posibles alternativas de información obtenida anteriormente. Producción divergente es un acto de creación de alternativas distintas de habilidades y contenidos de memoria. Es decir, es una respuesta novedosa a partir de los datos obtenidos sin ello. Y por último, la evaluación es la realización de comparaciones entre distintos o diferentes contenidos que permiten establecer relaciones. En cambio, los productos pueden entender el resultado de transformación realizada mediante operaciones a los contenidos. Entre ellos, según Whitford, el autor de la teoría de inteligencia, separa por unidades, que son respuestas simples y básicas, una palabra. Hay otra que es clase, que es la conceptualización u organización de unidades semejantes en algún sentido. Las relaciones se tratan de ideas en una conexión de distinta información manejada. Sistema no es más que una organización de diversa información que interactúa entre sí. La transformación, cualquier modificación que lleva a cabo una información captada. Y la implicación, establecimiento de conexión entre información sugeridas por algún elemento concreto sin que dicha conexión afecte específicamente otra información. También se emplea o se dice la creatividad o divergente. En la teoría de la inteligencia hay principales e importantes aportaciones en el cual se incorpora pensamientos divergentes como elementos distintos. Forma parte de la inteligencia. No se debe considerar la creación como una alternativa, sino como un indicio de la inteligencia, basándose en el estudio de búsqueda de la única alternativa correcta. Se comienza a trabajar el estudio de la creatividad como la capacidad de inteligencia. Ahora hay otro que se llama inteligencia fluida o cristalizada. No es más que los progresos de una psicología moderna. Son avances de respuesta a problemas referentes a la inteligencia, atención, percepción, memoria, fatiga intelectual, formas de aprender, entre otras. Estos conocimientos determinan factores que influyen la pedagogía en su currículo, permitiendo la creación de planes o elaboración de programas de enseñanza, evaluación, test, teniendo en cuenta la naturaleza de los estudiantes. La investigación revela que la psicología educativa va construida en estudio de educación, fortaleciendo
dispaciendo dudas a cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La psicología educativa ofrece los docentes fundamentos necesarios. Según las especialidades, la inteligencia es la capacidad mental que puede ser comprendida en diversas maneras. Por esta razón, hay teorías que abordan en forma distinta. A través del tiempo se han creado modelos que intentan explicar su actividad educativa en globalizar el desarrollo, el aprendizaje. La educación contribuye a compresiones del proceso de cambio que se atraviesa. En el siglo XX, según el británico Raymond, uno de los psicólogos más influyentes en el periodo, se dedicó a realizar investigaciones de las teorías de inteligencia. Entre ellas, se acerca más a la motivación y a la personalidad humana. Su modelo, que sintetiza, tiene varias ideas en estas últimas décadas de la inteligencia, que constituye primero en imponer conceptos de inteligencia fluidas e inteligencia cristalizada, desarrollando aún la teoría del autor John Horn para explicar la inteligencia. La teoría de Castle y la cristalizada sugiere que la inteligencia se compone de dos capacidades diferentes que interactúan y trabajan juntas. Es una inteligencia generalizada. Después se amplió y se la conoce como teoría Castle-Horn-Carroll. La inteligencia fluida hace referencia a la capacidad de la persona para pensar, razonar, enfrentar situaciones de nuevas formas ágiles y sin que el aprendizaje previo de la experiencia o el conocimiento adquirido supongan una ayuda determinada para una manifestación. Gracias.